Fue Larimel, una cantautora peruana que se va abriendo paso y que ya estuvo en repetidas ocasiones en la Argentina, que interpretó el tema que escuchamos recién. Bueno, Gustavo, responde la pregunta que quedó pendiente del bloque anterior. La pregunta, a ver si la reformulo, era, el asesino de Karlov fue un policía. ¿Qué papel tuvo la policía en un levantamiento, no sé si fue hace unos meses o hace un par de años, en Turquía, y cómo podemos alinear a las fuerzas que se levantaron, las leales y las que querían derrocar a Erdogan en el tablero con respecto a Estados Unidos? Claro, un poco retomo lo que decía Raúl en el bloque anterior. Hubo un intento claro de golpe a partir de un intelectual que está viviendo en Estados Unidos, William, con obvias conexiones locales, que contó con el apoyo de la fuerza de seguridad de parte de ellas, y como resultado de ese intento que fue fallido, lo que han habido en estos meses, esto de lo que vos estás hablando es de mediados de año, en estos últimos meses lo que ha habido, han habido, digamos, desvinculaciones, despidos, juicios e incluso prisiones para gran parte, unas cantidades importantes, miles de funcionarios de fuerzas de seguridad, tanto policiales como del ejército, entre la represión que llevó adelante Erdogan para reafirmar su poder, además a la oposición de izquierda. Porque además de rebote la liga de la oposición de izquierda, que es importante en Turquía actualmente. Así que no es nada raro que desde las propias fuerzas de seguridad haya surgido quien ha intentado, a través de este intento, digamos, de desestabilizar la relación con Rusia a través del asesinato de su embajador, que haya surgido desde las propias fuerzas de seguridad, porque han sido particularmente afectadas aquellos sectores que habían apoyado el golpe. En esta línea, una pregunta más, ¿no? Aparentemente no se sabe si se realinea con respecto a los BRICS o a favor de los Estados Unidos, Turquía. Pero sí, ¿qué peso tiene los oleoductos y los gasoductos que pasan, que Moscú quiere hacer pasar por ahí para llegar a Europa? ¿Qué peso tiene el factor energético? Sí, claramente. Eso, digamos, en última instancia hay que verlo en términos de esa clave. No solamente Rusia, sino China. Ambas potencias tienen proyectos que abarcan esa región. Y uno debería irse muy atrás en la historia. Esa región siempre fue estratégica y no deja de serlo en este momento. Lo que pasa es que uno desde el día a día, los estados nacionales actuales, se lo analiza casi como con una mirada muy específica y muy actual y muy contemporánea. Pero hay claramente proyectos de Rusia que son históricos, y hay proyectos aún de China también de conformar una zona económica euroasiática. Y en ese sentido lo que hay es la avanzada en sentido contrario de Occidente, para justamente tomar parte de esa región, sus riquezas, sus poblaciones, sus recursos, ¿no? Pero hay que verlo en esa clave. Por ahí, cuando avancemos estrictamente en el tema histórico de cómo han surgido los procesos genocídicos sobre el pueblo armenio y palestino, por ahí podamos hacer referencia, pero sí hay que leer digamos, lo que está pasando en un punto de encuentro, de confluencia entre los intereses chinos, rusos y occidentales, obviamente hegemonizados por Estados Unidos. Sí. Vos decías que China quiere construir un mercado euroasiático, es decir, China ve a los europeos, a lo que es la Unión Europea, como lugar donde ir a vender sus productos. China tiene un proyecto que ha sido públicamente difundido en el año 2013, que se llama la Nueva Ruta de la Seda, en referencia a la milenaria Ruta de la Seda, que es justamente unir a sus provincias noroccidentales en un corredor tanto económico como comunicacional, como, digamos, comunicacional en términos de vías de transporte, de redes de internet, digamos, unir toda esa región con la costa este del Mediterráneo. Hay un proyecto, digamos, la audiencia, los escuchas que estén interesados lo pueden incluso googlear, porque es un proyecto público que ha sido presentado por el propio Estado chino, por sus autoridades, que se llama justamente la Nueva Ruta de la Seda, que pasa por esa región, por Irán, por Irak, por Turquía, llega a las costas del Mediterráneo e incluso
llega hasta Grecia. Ese es el proyecto expansionista chino hacia la región de Oriente hacia Occidente. Rusia tiene su proyecto histórico de lo que se llaman los mares calientes, la expansión a través del Caspio, el Mar Negro, los estrechos, digamos, del Mediterráneo. La salida al Mediterráneo. Exacto, es el proyecto histórico de Rusia como punto de confluencia ruso-chino en el área, y por otra parte, bueno, el interés occidental histórico que también es ahí nos remitimos a la historia de la larga duración de hegemonizar las rutas hacia el oriente, ¿no? Entonces, con los recursos energéticos y con los recursos económicos que hay en la región. Así que ese sigue siendo el punto de confluencia y no se puede leer, obviamente que hay cuestiones que son coyunturales, alianzas que se modifican digamos, en cuestión de meses o años, pero hay cuestiones que son estratégicas de largo plazo, que es la región como punto de encuentro de las expansiones tanto orientales como occidentales. Te hago un comentario, ¿no? Si toda la historia que leímos desde la primaria, secundaria, en la universidad, se centra en el continente euroasiático, que tiene dos islas que son Japón y Inglaterra en los extremos, y después el resto del planeta vinculándose con ese continente euroasiático, y esta zona, Turquía, Siria, es un poco la puerta de entrada-salida entre los dos extremos del continente. ¿Es muy errado esa visión? Para nada, yo te incorporaría África, afro-euroasiático, digamos. Esa zona es el punto de confluencia. Hay autores que hablan de afro-eurasia, eurafrasia, digamos, como una perspectiva tricontinental. No está unido continentalmente porque el canal de Suez fue una construcción artificial, si no sería un solo continente. Exacto, y nosotros desde una perspectiva descolonizadora también planteamos Eurasia o directamente Europa, como hay autores que plantean Europa como península del continente asiático, digamos, apenas el rol de península. Lo que pasa es que la geografía mundial la ha construido, por lo menos la occidental y hegemónica es europea, entonces se arrogan el estatus de continente, pero ni siquiera, como nosotros sabemos, cumplen digamos, la definición estricta de continente, porque son los Urales de un lado los que definen o sea que ni siquiera sería esa gran masa de tierra rodeada de océanos. Podríamos hablar de Asia y su península europea, pero bueno, Afro-Eurasia sería. Afro-Eurasia. A mí lo que me llamó la atención, trato con rusos hace unos años, más rusos de Rusia siempre, sí, ¿no? naturales, originarios de Rusia. Bueno, no comprendiste el chiste. Sí. Rusos de Rusia. Y leo sitios rusos, etcétera, y lo que yo percibo es que ellos se sienten eslavos, y como eslavos se sienten que no son europeos, que los europeos están más allá. A mí siempre yo los veía como los europeos exóticos que están, pero ellos se sienten como que están en el centro de Eurasia. Fueron varias veces colonizados por los europeos. Rusia se llama Rusia por la invasión de escandinavos que llegó allí, y se los llama eslavos porque para los europeos de Occidente eran esclavos. Y desde la orden teutónica en el siglo XI hasta Hitler en el siglo XX intentaron realizar in situ esa caracterización de esclavos eslavos. Y esa autopercepción tiene mucho que ver con el conflicto, esa cosa cultural de que este es nuestro territorio, nuestro mercado, y lo defienden. Por lo menos sí, por lo pronto sí, Rusia se erigió como madre protectora de los pueblos eslavos de la península balcánica, eso históricamente, ¿no? Eso, el proceso expansivo de desmembramiento del Imperio Otomano tuvo entre sus pretendidas legitimaciones, entre sus argumentos justificatorios, la protección de los grupos eslavos digamos, la gran madre Rusia en relación a los pueblos que estaban en ese momento bajo sometidos al poder turco-otomano. O sea que esa dimensión, la verdad que no lo conozco en profundidad, es más, me quedo interesado en función del intercambio que han tenido ustedes, pero sí, históricamente uno puede constatar que Rusia se ha pretendido erigir en la protectora de los pueblos eslavos, y que esa identidad evidentemente es fuerte, ¿no? Pero un poco tomo también lo que han dicho ustedes y sería interesante profundizarlo. Nosotros somos, como decía una vieja frase,
Los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas y los argentinos descendemos de los barcos. Entre tantas corrientes migratorias hubo una fuerte colectividad armenia que empezó a venir al país después de los grandes genocidios. Los hemos tratado muy bien a los armenios, menos en la forma de llamarlos, porque acá se los empezó a llamar turcos y fueron precisamente los turcos los que masacraron a los armenios. ¿Qué le iba a importar a un argentino de los años 20 o 30 lo que había pasado unos años antes en lo que era el territorio del Imperio Otomano, si acá le decimos gallegos a todos los españoles para desesperación de los catalanos cuando lo confunden con un gallego? Ahora, antes de hablar del genocidio, me gustaría que hables de cuáles son las raíces históricas de la nacionalidad armenia. ¿Desde cuándo se habla de armenios? ¿En qué época? ¿De quién hegemonizaba o quién dominaba en la tierra que hoy se llama Armenia? Bueno, el pueblo armenio actual, vos Raúl, como digamos formado en historia, lo tenés claro, digamos, hay narrativas nacionales que son del siglo XIX básicamente, que tienen todavía una vigencia enorme, que han tomado mucha fuerza en el siglo XX y que tienen una vigencia enorme aún, que pretenden buscar las raíces y hablar de que hay naciones que ya preexisten prácticamente o que se han desplegado a lo largo de 2000 años de historia. Uno no puede hablar de armenios en el siglo, no sé, 5 antes de Cristo, pero sí puede hablar de colectivos que vivieron en esa región, que después, como estamos de alguna manera hablando ahora, han sido sometidos a sucesivas dominaciones, porque cada uno de los imperios que se expandió de occidente hacia oriente, de oriente hacia occidente, pasó por ahí, y ahí hubieron masacres, mestizajes, relocalizaciones, redefiniciones poblacionales, territoriales. Es muy difícil construir una narrativa exclusivista en esa región, es imposible hacerlo. Entonces uno sí puede empezar a hablar de que hay escritos que hablan de una región llamada Armenia, y por ejemplo su actual capitán, Ereván, depende cómo se nombre, que ya tiene prácticamente 3000 años, ¿no? Está cercana a 2800 y pico. Uno puede decir, bueno, esa ciudad fue fundada por los que después van a devenir pueblo armenio. También puede decir que se han encontrado escritos que hablan también de Armenia en el primer milenio antes de Cristo. Ahora, definir que ese colectivo se ha mantenido inmune y que no ha sido es imposible. Es imposible, pero podemos hablar que sí, que el pueblo armenio se constituye en la región donde habitualmente conocemos se desarrollaron los imperios asirios, babilónicos, que seguramente que esos colectivos nacionales, han constituido lo que hoy en día es el colectivo nacional armenio, están fuertemente vinculados a los asirios. Hay ciudades fundadas por el imperio asirio que también son reivindicadas por el propio pueblo armenio. O sea, estamos hablando de un pueblo que viene en proceso constitutivo de hace por lo menos 3000 años atrás. El tema con esos pueblos es que no han tenido autodeterminación política. Según me decís, bueno, ¿dónde hay un reino armenio? Bueno, el reino armenio lo encontrás con Tigrán. Claro, con Tigrán el Grande entre el 95 y el 55 antes de nuestra era. Yo tengo entendido que Tigrán fue el primero que peleó una batalla defendiendo la fe católica, el primer estado que toma la fe cristiana. Yo quería hacer una pregunta sobre eso después que respondas. Sí, eso es posterior, digamos, la adopción del Estado armenio como cristiano es del año 301, ya obviamente en la era común, en la era cristiana. Tigrán es previo, Tigrán es el reino de Tigrán el Grande, es entre el año 95 y el año 55 antes de la era común, digamos. Y ese reino fue un reino, creo que fue el único momento de la historia de los armenios que han dominado enormes extensiones de tierra, incluso llegaron hasta Palestina, ¿no? Incluso llegaron hasta Palestina. Pero ahí tenés claramente una identidad política referenciada en un rey armenio. Si uno quiere decir, bueno, ¿dónde estaban los armenios hace 2000 años? Bueno, la expresión es el reino de Tigrán el Grande. Después lo que ocurrió fue que ese reino sucumbió ante la avanzada romana y después las avanzadas sucesivas y además las anteriores. ¿No estuvieron bajo el dominio de Alejandro también? Claro, por supuesto, por eso decía que vos tenés a los persas dominando esa región, a esos pueblos, tenés también a los macedonios, a los griegos,
tenés a los, digamos, un imperio asirio previo, el imperio babilónico, o sea, hay sucesivos pueblos que fueron dominando, y después de los romanos vinieron los árabes, y después de los árabes las distintas oleadas de pueblos túrquicos, de nuevo los persas. Son regiones que han sufrido, y en este caso estamos hablando de los armenios y también de los palestinos, porque están en una región bastante cercana geográficamente, en el corazón de Eurafrasia, y son pueblos que fueron sometidos a sucesivas dominaciones imperiales. Tengo una consulta. Después del corte, porque del corte, nos estamos un tema excediendo en el musical. tiempo antes del corte. ¿Y qué tiene que ver Noel con el pueblo armenio? Noé. Sí, sí. El del arca. El del arca.